dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, confiar. Documento único de identidad, República de El Salvador, RPN. Número de documento de identidad. Apellido Lara Hernández. Nombre Mario Cruz. Género masculino. Nacimiento 21 del 05 del año 77 en la ciudad de San Salvador, etc. Número de documento de identidad. ¿Qué pasaría si yo no tuviera un documento de identidad? Si no tuviera todas esas descripciones que como nosotros le llamamos DUI, otros en inglés, lo que pueden en inglés, ID, antes se llamaba cédula, no lo tuviera, básicamente o sencillamente no tendría identidad, sería cualquier persona. Supongamos que yo viajara de la 236 de aquí de Candelaria a Santa Ana, choca el bus, ustedes suelen accidente y yo no llevo mi documento. No me podrían identificar las personas. Les costaría. Supongamos que nadie de verdad me reclama, nadie me llora y todo lo demás. Enterrarme es una cosa común. Entonces es necesario que todos ustedes y yo tengamos un documento de identidad. Los jóvenes que están por cumplir 18 años es bien bonito, porque es gratis. Y se siente bien chévere andar su DUI. Es bien bonito, ¿verdad?, tener su documento. Entonces, es necesario que nosotros como iglesia también tengamos una identidad. Es necesario que nosotros como iglesia sepamos quiénes somos. Sepamos, ¿verdad?, nuestro origen. Es buena la identidad. Esta mañana vamos a ver en los breves minutos que tenemos por delante cómo, ¿verdad?, escoger una congregación sana. Asista a la iglesia de su preferencia, dicen unos. No se preocupe de donde usted se reúna, con tal que se reúna. No importa la iglesia que vayas. Allá en el lugar donde tenemos los días miércoles la reunión, le cantaba un canto que de niño me aprendí. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Muy bonito, muy pegajoso. Dame la mano. Muy bonito. Muy bonito. Las personas siempre se están moviendo de un lugar para otro. Y por esos motivos, ¿verdad?, a veces por trabajo, a veces por escuela. Muchas personas, ¿verdad?, a veces son nuevas en el lugar y necesitan reunirse, ya sean miembros de la iglesia de Cristo o no sean miembros, ¿verdad?, de la iglesia, sino que miembros de otras iglesias. En esta lección, el deseo, ¿verdad?, en este sermón es de presentar principios, factores que deben ser determinantes, considerados para las personas cuando buscan un lugar donde reunirse. Usted necesita identificar a dónde se va a ir a reunir. Usted no vino ahora y fue allá a Santa Ana y dice: yo tengo la fe, me quiero reunir. Y usted ve una iglesia ahí con cualquier nombre y se mete ahí. Es necesario que usted identifique eso. Usted sale de viaje, es necesario que usted, ¿verdad?, busque una iglesia, porque usted es así. Entonces esta mañana vamos a ver estos factores, ¿verdad?, para los que no son miembros de la iglesia y para los que son miembros de la iglesia. El domingo antepasado no vine aquí no vine a la iglesia. Eso no significa que no me quedé en mi casa. No que estuvimos reunidos en un lugar, la iglesia de Cristo, aunque no nos reunimos en un lugar edificio, sino con un grupo de jóvenes líderes para poder planear cosas, y nos reunimos ahí. Nuestra identidad no son las cuatro paredes, no son el rótulo, son, ¿verdad?, el lugar, lo que nosotros somos como cuerpo de Cristo. Punto número 1. Hay que aclarar ciertos términos. Cuando hablamos de aquellos que no son parte de la iglesia de Cristo, o sea, ¿a qué nos referimos? Todos aquellos que todavía no han obedecido el evangelio de Cristo, conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, que es la Biblia.
todos aquellos que no han sido bautizados conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Yo fui bautizado de niño en la iglesia católica. Hay muchas personas con nosotros le visitamos dicen, yo ya fui bautizado. Va a un grupo de una iglesia, ¿verdad? Yo ya fui bautizado. La pregunta es, ¿me he bautizado de la manera correcta como dice la Biblia? La palabra de Dios en Hechos 2:38 dice, arrepentíos, dice la palabra, y bautícese para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Pero hay grupos religiosos que usted va de tiempo ahí y no lo bautizan. Pero usted ya hizo la oración del pecador. Usted dice, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy pecador, ¿verdad? Y ya salvo, le dicen a usted. Ya salvo. Y lo bautizan después. ¿Para qué lo bautizan? Para tener privilegios en la iglesia, porque es un mandamiento. Otros no, al revés. No se puede bautizar porque usted no está casado. Usted necesita casarse, le dicen a uno. Entonces, hay que ver esos términos que nos dice la palabra de Dios. Dice que cuando uno, ¿verdad?, se bautiza, se reviste de Cristo, dice el Gálatas 3:27. Somos revestidos en el bautismo. Cuando uno se bautiza, dice Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. O sea, yo no estoy en la iglesia primero, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, soy añadido. Soy bautizado, entonces soy añadido al cuerpo de Cristo. Esto, ¿verdad?, son aquellos, también algunos que no son parte de Cristo, o algunos que son solamente, ¿verdad?, necesitan obedecer el Evangelio de Cristo para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra, que dice Hechos 2:38 que se bautizaron como 3,000 personas y después fueron añadidos a la iglesia. Yo no estoy en la iglesia y después, ¿verdad?, en este caso soy salvo. Yo necesito ser salvado y después yo me añado a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, nos estamos refiriendo a nuestra propia identidad. O sea, yo no soy cualquier iglesia, yo soy, ¿verdad?, no soy cualquier persona, yo soy Mario Lara, tengo mi propio nombre, me identifico. O sea, es necesario que nosotros, hermanos, tengamos una identificación, que nos sentamos identificados con esta iglesia. No somos cualquier iglesia. En mi casa donde yo vivo hay iglesias, un montón de iglesias. Usted donde vive hay un montón de iglesias. Pero yo no me identifico con esa iglesia. No la estoy juzgando, no la estoy mandando al infierno. No estoy diciendo que somos lo mal, lo peor y todo lo demás. Pero yo no pertenezco a esa iglesia. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Aquella iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:18. Le digo a Pedro ahí, ¿verdad?, en este caso Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un amigo en Honduras, ahorita que anduve en Honduras, me llevó a su casa, muy bonita, en un lugar se llama Valle de Ángeles, y con razón, ¿verdad?, muy bonito, un lugar con pinos, bien chévere, bien fresco. Yo le decía a los jóvenes, casa de lámina, casa de ladrillo, ¿verdad? Eso es lo de menos. El lugar donde está la casa, o sea, es como el cielo, el clima es agradable. Él me decía, yo hice esta casa, yo puse el poste de luz, yo traje las pozas del agua. Mi amigo se llama Ricardo Guerra. De la casa, ¿verdad?, está el nombre de Ricardo Guerra. Él la edificó, él la hizo, él, ¿verdad?, gastó. La iglesia de Cristo es el Señor Jesucristo quien la estableció, la fundó, la edificó. Por eso le pertenece a Él. Por eso nosotros nos identificamos con este nombre que está atrás, Iglesia de Cristo. No es solamente por poner un nombre. Me voy de aquí porque me peleé con el hermano Jaime, me peleé con una hermana de aquí, vamos a ser de aquí, aquí no hay amor, vamos a poner nuestra iglesia ahí donde nosotros vivimos. Mi rebaño, mi iglesia fulana de tal. ¿Ya? Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que el nombre, ¿verdad?, es importante. ¿Por qué? Porque Cristo compró la iglesia, Cristo la fundó, Cristo la estableció. Aquella iglesia que fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo, hermanos.
¿Qué dice Romanos 16, 16? Aquí está Romanos 16, 16. Ya lo tendríamos, ¿verdad? Y sé que se lo saben de memoria. Os saludan todas las iglesias. Vean, hermano, busque el texto. Búsquenlo. Es necesario que usted sepa esto. Para que usted allá afuera, ¿verdad? No cualquier viento de doctrina, filosofía se lo vayan a llevar. Romanos 16, 16, os saludan todas las iglesias. ¿De qué dice la palabra ahí? De Cristo. O sea, ellos se hablan con ósculo santo, dice, él se daba un beso. Un besito ahí, los hermanos, ¿verdad? Pero algunos hermanos que somos demasiado cariñosos, damos muchos besos muy románticos. Entonces, nosotros por eso no lo practicamos. No es una doctrina que tengamos que practicar el beso. Es más importante identificarnos con el nombre. ¿Iglesia de qué? De Cristo. Es importante aclarar esas frases, hermanos, para que no haya ninguna confusión. Especialmente a todos aquellos que nos visitan siempre. Nuestro propósito, ¿verdad?, es presentar, ¿verdad? Nuestro propósito no es atacar a otras religiones que están allá afuera. No. Sino más bien presentar nuestra preocupación por la salvación de esas personas y la de todo el mundo. Miren que esto de la identidad es bien serio, es bien bonito también. Yo he ministrado, he trabajado con jóvenes de la iglesia en Panamá, en la Ceiba, Honduras, en otros grupos, ¿verdad?, de jóvenes. Y es esto de ver que nuestros jóvenes no se identifican con nuestra iglesia. Piensan que es cualquier iglesia. Pero lo más triste es ver aquellos, ¿verdad?, que son estudiados en la palabra, que han cursado las escuelas, que nunca se identificaron con la iglesia. Se van por otro lado y ya está bien, ¿verdad? No los estamos atacando, pero nunca se identificaron con la iglesia. Los hemos metido allá con otros grupos, con otras filosofías, etc. También deseamos presentar, ¿verdad?, lo que la Biblia enseña y no mi opinión. O sea, le animamos a usted que tenga la actitud, ¿verdad?, de los hermanos en Berea. Hechos 17:11, búsquelo. Hechos 17:11. Dice que, ¿verdad?, los de Berea miraban si lo que le estaban enseñando era cierto. Usted necesita ver que yo lo enseño, lo que yo predico, lo que predica el hermano Jaime, es cierto. Usted necesita ser como esos hermanos de Berea. No quedarse aquí con lo que nosotros le predicamos. Si usted tiene una duda sobre la existencia de Dios, sobre la doctrina de la Santa Cena, sobre la ofrenda, sobre por qué nosotros no usamos instrumentos musicales, porque los instrumentos musicales son bonitos, la música es bonita, pero ¿por qué nosotros no tenemos un instrumento musical acá? Usted debe cuestionarse y preguntarse. Entonces usted debe decir como los hermanos de ¿por qué nosotros no tocamos instrumentos? ¿Por qué las hermanas no traen velo? ¿O por qué las hermanas así? ¿O por qué el hermano así? Usted debe hacer eso, le animamos a que haga eso. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que si usted desea hacer la voluntad de Dios, va a conocer, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo digo. O sea, no es mi opinión, es que yo pienso de esto, que yo sugiero esto. No es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Habiendo aclarado todas estas palabras, ahora vamos a proceder a presentar los principios que debe tener en mente cuando usted debe buscar una iglesia donde reunirse. Busque la iglesia que se haya establecido por Cristo y no por hombres. Hoy en día, existen miles de religiones alrededor del mundo. Hay mucha confusión en el área en cuanto a cuestión de religión. Las personas deben de recordar y aprender que Dios no es un Dios de confusión, dice Corintios 14:33. O sea, a veces uno se siente confundido porque esta iglesia está, ¿verdad? ¿Qué hermano tiene si adoran a Dios? ¿Qué hermano si estos hacen buenas obras? Y uno se siente confundido. Dios no va a contribuir, hermanos, para que exista confusión religiosa.
Son los hombres los que confunden a las personas. Somos nosotros los que nos paramos en un púlpito y empezamos a decir disparates, empezamos a decir propias doctrinas nuestras, a decir mandamientos de hombres, mandamientos de doctrina, mandamientos de demonios. Somos nosotros los que confundimos. La palabra nos confunde. A veces uno no se confunde porque no lee la palabra de Dios en sí. A veces uno se confunde porque no abre la Biblia. Se queda con lo que oye, con lo que dice, ¿verdad? Fulano, fulana, etcétera. El hombre es el que ha hecho la confusión, hermanos. La iglesia fue establecida por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 16, 18, ya lo mencioné. Esta iglesia fue fundada sobre un fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice la carta de Efesios capítulo 2, 19, 20. Nosotros nos basamos en lo que los apóstoles en la carta de Hechos, lo que el apóstol Pablo en su carta de verdad que escribió, está ahí como doctrina. ¿Cuál es la doctrina que nosotros predicamos? La de los apóstoles. ¿Qué predicaron los apóstoles? Pablo dice que recibió del Señor, que tenía que tomar el pan, que tenía que tomar la copa, que ofrendaba. Habla de un silencio instrumental, porque ese es el problema. Muchos dicen, pero dice que el Salmo 150 es bíblico. Sí, es bíblico. Se tocaban instrumentos antes, de agalán, hacían verdad danzas. Pero en el Nuevo Testamento hay un silencio instrumental. Yo quisiera, Mario Lara, un pianito bonito, chévere, el pianito, una guitarrita, yo quisiera. Pero Dios no me dice qué es lo que vos querés. Dios me dice a mí, ¿verdad? O sea, esto quiero que hagas. Como a muchachos, ¿verdad? No nos gustan a nosotros que no. Cuando uno es joven, no nos gusta que nos ordenen. A los jóvenes. Vamos, Cristo es la piedra, ¿verdad? Que los edificadores rechazaron, dice Hechos 14:11. Hay muchas de las religiones de hoy en día que fueron establecidas por hombres y no por Jesucristo. En cuanto a esto, la Biblia dice, si Jehová no edifica en su casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, pueden haber un montón de iglesias, está bien, pero si Jehová, Dios, no está trabajando como en esa iglesia, en vano trabajan, lastimosamente. Ya hemos puesto acá la doctrina de los mormones, brevemente. La doctrina de los testigos de Jehová, muy buenas personas. Tengo familiares testigos de Jehová. Tengo amigos, algunos mormones en el pasado, muy bonito, está bien. Pero Dios no trabaja, porque allí trabaja la doctrina, en el caso de los mormones, de José Smith. Lo que dice el señor José Smith en su libro Mormón, eso es lo más importante que lo que dice la Biblia. Es más importante lo que dice Rutherford, los fundadores de los testigos de Jehová, que lo que dice la Biblia. Es más importante lo que dice Elena G. de White en los adventistas que lo que dice la misma Biblia. Le dan más importancia a lo que dicen los hombres, a lo que dice la palabra de Dios. La iglesia fue establecida en el día de Pentecostés. Usted dice, ¿qué es Pentecostés? Dice usted. Bueno, Pentecostés, hermano, ¿verdad? En Hechos 2, ¿verdad? Capítulo 2, se celebraba una fiesta en Jerusalén y ese día se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue establecida. ¿Qué año? Año 33 después de Cristo. Las demás religiones, fíjense, esta iglesia de Cristo, a la cual yo pertenezco, hermano, es una de las iglesias que yo creo por fe que en Hechos capítulo 2 fue establecida, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Pero hay iglesias que han sido establecidas después, años más tarde, en los años 1900, en el año 1800. Iglesias nuevas que se están fundando ahora. Por lo tanto, usted es necesario que busque una iglesia que haya sido establecida por Cristo. No por Abraham, no por Moisés, no por Juan el Bautista, no por Martín Lutero, porque sabía que Martín Lutero era católico, se rebeló contra la iglesia católica y después los seguidores hicieron una iglesia luterana, ¿sí? Luterana, muy bonita. Yo hice una tesis de Martín Lutero cuando fui joven y me preguntan, ya no me acuerdo, porque Lutero era un religioso celoso en contra de la misma iglesia católica. Decía que algunas cosas en la iglesia católica no se están haciendo bien y clavó unas tesis en una iglesia en Alemania y las puso ahí. O sea, está también, ¿verdad?, Juan Wesley y otro grupo religiosos, y etcétera, etcétera, etcétera.
La iglesia no fue establecida por hombres, fue establecida por Cristo, el de su sangre. Número 3, busque una iglesia que exalte a Cristo en sus descripciones bíblicas. Muchos dicen que el nombre, ¿verdad?, para la iglesia no importa. Este ha sido, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, decir que el nombre no importa para justificar los nombres que las religiones tienen hoy. Yo soy 100% tal, dicen unos. Qué bonito fuera que decir yo soy 100% de Cristo. Hoy en día el hombre, ¿verdad?, desea poner el nombre que él quiere y no el que Dios autoriza. La iglesia nuestra se podría llamar iglesia de Dios. Está bien, porque aparece en la Biblia, ¿verdad?, a la iglesia de Dios que está en tales. Puede ser mi rebaño, mi viña, está bien. Pero cuando uno piensa en el nombre, ¿verdad?, quizás uno piensa un nombre más o menos cuando le va a poner al niño. En el área de Honduras, en un área que se llama La Mosquitia, que no es de fácil acceso llegar, las personas hablan su propio idioma, que se llama mezquito. Tuve un compañero en Honduras que era mezquito, le costaba hablar español porque su idioma original es ese mezquito. A los niños les ponían Colgate ahí en ese lugar. A otros le pusieron Robin Williams, un nombre de un cantante, ¿verdad? Hay nombres actuales que le han puesto así y uno le pone el nombre. Tenga cuidado, hermanos. A mí me pusieron Cruz, no es que sea Cruz tan malo, ¿verdad?, pero no me gustaba la cruz. Que cuando uno, ¿verdad?, hay ciertas personas que dicen, vamos a estar en esa iglesia, pongámosle este nombre, solo por inventar o por variar, para que no se llamen. No, hermano, el nombre de la iglesia que Cristo, ¿verdad?, edificó es propia de él, y por tanto el nombre es la iglesia de Cristo. Muchos de los nombres de las religiones dan honra y honor a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un buen hombre. A Lutero, ya lo mencioné, a Juan Wesley y a Juan Calvino. Las iglesias que llevan estos nombres, hermanos, ¿verdad?, no pueden en absoluto glorificar a Cristo, porque están glorificando a los hombres. Posiblemente alguien diga, ¿qué acerca de la iglesia de Éfeso? ¿Qué acerca de la iglesia de Esmirna, de Tarsis, de Tatira, de Filipos? Si usted no sabía eso, está en la Biblia, en Apocalipsis especialmente. A la iglesia que está en la Odisea, a la iglesia que está en Éfeso. O sea, esos no son nombres. Y hay iglesias que le ponen así, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia. Pero es que ese no era el nombre, ese era el lugar donde estaba la iglesia. ¿Cómo se llama aquí, donde nosotros estamos, en este lugar? Este municipio, este departamento, este país, ¿cómo se llama aquí el lugar? Candelaria de la Frontera. A la iglesia de Cristo que está en Candelaria de la Frontera. Ese lugar. Pero muchos se equivocan porque le ponen iglesia de Filadelfia, porque así está ahí en Apocalipsis. Muchos argumentan que el nombre no importa. Y si ese es el caso, entonces déjeme le hago una pregunta. ¿Le pondría usted a su hijo, ¿verdad?, a punto de nacer, Agapito? No es malo Agapito, ¿no? Tengo un compañero de Perú que me está escuchando porque a veces ve las predicaciones. Está en Perú, que se llamaba Hermenegildo Mediano Aarón. No era común, en Perú sí es común. ¿Le pondría usted un nombre así? Bueno, cada quien, ¿verdad? Está bien. A mí me pusieron Cruz. Yo estoy seguro que usted no le va a poner un nombre así. Ahora las personas buscan nombres exóticos, ¿verdad? Y le ponen así el nombre del niño, ¿verdad? Un nombre que sea diferente. Está bien, hermano. Pero nosotros no podemos ponerle cualquier nombre a la iglesia. Yo no puedo venir aquí, no me gusta la iglesia de Cristo, pongamos la iglesia aquí, ¿verdad? Al avivamiento, el fuego. No, hermano, no, yo no puedo hacer eso. La Biblia nos enseña que las iglesias le pertenecen a Cristo, Romanos 16:16. Que no se les olvide ese texto jamás. Si usted joven un día crece, se va del país, se mueve de ciudad, y usted siente ese celo de poder adorar, de buscar a Dios, busque la iglesia de Cristo. Le pertenece a Él. Por eso nosotros le damos honra, gloria y honor. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Por eso es necesario que si usted un día no viene acá y usted se va para Santana, busque la iglesia. Mire, la iglesia de Cristo en El Salvador hay más de 150 iglesias, hermano.
Ciudad Real hay una iglesia, Santa Ana hay una iglesia, Texistepec hay una iglesia, Chalchuapa, la próxima es el Refugio, la otra es Turín, la otra es Gatiquizá. O sea, si usted va y dice, bueno, ay, mira la montaña, voy a darme un relax, vaya, pero busque la iglesia de Cristo en ese lugar, hermano. Busque la iglesia en ese lugar. Número 4, busque una iglesia que practique la verdadera adoración en el Nuevo Testamento. Eso es importante. La iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento debe practicar la adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dice que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Ese texto es bastante bonito. Porque aquí le falta, esa iglesia de Cristo es bien muerta. Mejor los cantos, ¿verdad? Solemnes cantan. Dice. Metámosle algo ahí, ¿verdad? Para que sea. Metamos a la hermana Roxana aquí, ¿verdad? A que dance ahí, ¿verdad? Ya me imagino con Priscila danzando las dos aquí en este lugar. Agreguémosle algo. La palabra dice, cuando habla en espíritu es eso, hermanos, que nosotros nos concentremos. Corintios lo dice, van a cantar, ¿verdad? Y con el espíritu van a cantar con el entendimiento. Yo tengo que saber que estoy cantando, hermanos. Yo no me voy a poner aquí a hablar en lengua, que usted no me entienda nada. Es en espíritu y es en verdad. No significa que, verdad, vamos a saltar, vamos a gritar, a movernos como locos. He visto, verdad, videos donde las personas creen que están adorando a Dios, están moviendo sus pies con la cabeza para abajo, ¿verdad? Otros se tiran al suelo. O sea, está bien, hermano, yo no estoy juzgando si lo hacen ellos. Pero en la Biblia dice en 14:40 de la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 14:40, que dice que tenemos que hacer con todo en orden y decentemente. Hay que tener un orden, hay que hacerlo decentemente. Adorar en espíritu significa que lo que hacemos para el Señor es genuino, es real y es verdadero, conforme a su voluntad. Dios no nos ha dado leyes e instrucciones en cuanto a cómo debemos adorarle. O sea, no podemos adorar a Dios conforme a nuestros deseos. Muchos dicen, la pregunta no es cómo adorar, dicen, sino a quién adorar. La iglesia debe adorar a Dios en espíritu, en verdad. Los actos de adoración, ¿verdad?, están estipulados en la Escritura. El canto, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, cantar himnos, salmos al Señor con nuestro corazón. Hebreos dice que tenemos que hacerlo fruto de labios. Son mis labios los que tienen que adorar, no una pandereta. Son mis labios. La predicación tiene que ser una predicación basada en la palabra de Dios. Se me ocurrió algo. ¿Vas a predicar mañana? Me dice el hermano. ¿Qué me ocurre para predicar mañana? Vamos a hablar del tema del día. ¿Cuál es el tema del día? La presidencia. Ayer nuestro presidente. Y entonces vengo yo y empiezo a hablar del presidente. Y la palabra de Dios, hermano. Hay predicadores que se dedican a predicar el tema del día. Se murió en Guatemala Farruko Pop, dicen. Vamos a hablar de Farruko Pop. Pobrecito el muchacho, ¿verdad? Etcétera. La palabra dice que está basada en la Biblia, ¿verdad? En la palabra. La Santa Cena. Ya lo hablamos cada vez que damos la cena. No voy a hablar mucho de la cena de eso. Porque usted ya debe conocer por qué lo hacemos cada domingo. La ofrenda usted ya debe saber también eso, hermanos. Por lo tanto, busque una iglesia que adore a Dios conforme a su palabra y no como los miembros desean. Porque si empezamos a preguntar gustos aquí de cómo adorar, olvídense, hermanos. Cada quien tiene un gusto especial. No podemos hacer eso. Termino ya, ahorita. Busque una iglesia que predique el plan de salvación. Esto es de suma importancia. El tema de la salvación. Lamentablemente muchos hoy en día no están predicando el plan de salvación.
como lo está estipulado en las Escrituras. Hay muchos planes de salvación que están siendo presentados en las iglesias. Es importante que usted, en este lugar, ¿verdad?, donde usted se predique el plan de salvación. Dice Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de salvación. También, ¿verdad?, el mensaje que se nos enseña a Cristo, ¿verdad?, debe ser basado, ¿verdad?, en esa cruz del Calvario, que Él dio su vida por nosotros. En muchas iglesias el plan de salvación consiste en hacer la oración del pecador. Por eso cuando uno va y hace la oración del pecador allá afuera, hasta, perdón hermano, hasta las personas alcohólicas, que nosotros llamamos bolos, aceptan a Jesús ese día. No saben por qué, pero le dice uno a las bolos, ¿acepta a Jesús? Sí, le dice el bolo y canta ahí, aplaude. Pregúntele después qué ha pasado el siguiente día. Acerca si él va a estar en la iglesia, él no sabe lo que hizo. No solamente hacer una oración, hay que creer en Cristo. La Biblia enseña un plan diferente en cuanto a la salvación. Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos primero que ir a predicar el Evangelio. La persona debe creer en el Evangelio. Y muchos no saben qué significa la palabra Evangelio, pero uno les explica. Cristo murió por usted, fue sepultado, resucitó. ¿Cree usted que Jesucristo dio su vida por usted? Las personas tienen que, ¿verdad?, creer eso. Si no lo creen, hermano, entonces estamos lejos de ese plan de salvación. La persona debe de creerlo con todo el corazón. La persona debe arrepentirse. Al borracho que nosotros le predicamos ayer, usted le dice, ahora tenés que tener a la iglesia, le dice a la persona, a los hermanos afuera, en otro grupo religioso, perdón. De lo que se va a arrepentir él de haber dicho que sí, porque él no quiere seguir tomando. Nosotros tenemos que tener un arrepentimiento, decir, de verdad, yo le he fallado a Dios. Cuando yo fui joven, a los 12 años, yo creía que ella era un mentiroso, y él le mentía a mi mamá, tenía pensamientos malos, y yo me arrepentí por una acción que yo ya lo he dicho acá, me arrepentí de eso. Uno tiene que tener un arrepentimiento. Después, ¿verdad?, de creer, después de, en este caso, arrepentirse, entonces, ¿verdad?, la persona confiesa a Cristo. Yo confieso que Jesús es mi Señor. Y que Él me puede perdonar el pecado, no importa lo sucio que esté. Y seguido, bautizarse para el perdón de pecados. Ese es el plan de salvación. Y después de bautizado, dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Porque no importa, no es que solamente se va a mojar, porque muchos se mojan y ya después ya no vuelven a la iglesia. Es necesario que usted permanezca fiel a Dios, fiel a Dios. Es imperativo que usted considere esta información que yo le he brindado, es esencial, hermanos. Esperamos que usted pueda considerar este mensaje que yo les he dicho y que yo les he predicado. Es nuestro deseo que usted pueda ser añadido al cuerpo de Cristo, si no lo ha hecho, a la iglesia correcta, a la iglesia, ¿verdad?, de Cristo. Dios desea su salvación. Yo deseo su salvación. El Señor ya hizo su parte. Ahora es necesario que usted haga su parte. Levántese, ¿qué le detiene? Bautícese para el perdón de pecados. Ya escuchó el Evangelio. Necesita creer. Yo sé que usted cree porque está aquí. Lo felicito, me alegra. Pero también necesita ya arrepentirse. Y necesita usted ser bautizado. Y necesita ser fiel a la muerte. Y después es añadido a la iglesia de Cristo. No cualquier iglesia. No es cualquier iglesia. Tiene que tener usted identificarse. Tiene que tener una identificación. La iglesia de Cristo tiene un DUI. Fue pensada por Dios, fue establecida en el año 33, tiene un nombre. Esperamos, hermano, que usted pueda reflexionar, ¿verdad?, en cuanto a este sermón en esta mañana. Bendiciones totales para todos, hermanos.